Gloria a Dios. Y vamos a continuar con nuestro estudio del libro del Apocalipsis. Gloria al Señor para siempre. Libro del Apocalipsis, en el capítulo, ¿cuál nos toca hoy, hermanos? Capítulo 14, ahí vamos a empezar en esta preciosa noche. A su nombre sea la gloria. Así que búsquese por ahí, Apocalipsis capítulo 14. Vamos a comenzar este capítulo y dicen amén cuando lo tengan, hermano. Gloria a Dios. Leemos la palabra honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Amén. Hasta ahí, hermano. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Esta preciosa noche ponemos en tus manos el estudio de tu palabra. Gracias. Amén y amén. A su nombre. Tome su lugar, hermano. Vamos a entrar entonces a un capítulo nuevo del libro del Apocalipsis. Y bueno, hemos estado mirando puras cosas feas, hermano, ¿verdad? Puras cosas feas. Desde el capítulo 12, 13, parece ser que todo el relato del libro, hermano, ha sido algo espeluznante por todo lo que vemos que Satanás, el diablo, por medio de su agente especial llamado el anticristo, va a hacer en los días de la gran tribulación sobre la tierra. Pero como Dios, hermano, es bueno, ¿verdad? Sabio también, pues pareciera ser como que para que cuando uno lea el libro no se sienta tan así, ¿verdad? De ver tanta muerte y tanta sangre y tanta opresión y tanta, hermano, diablura y cosas así. Pues como que de repente nos mete unos de estos capítulos que nos vuelven a traer a la mente y a recordar el objetivo principal del libro, que es, por supuesto, que podamos nosotros entender que Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de los señores, y es el que gobierna sobre todo, hermano. Y que al final de todo, es Él el que tiene la victoria. Entonces este capítulo 14 es como otro paréntesis en medio de este paréntesis que estamos mirando, porque todavía estamos en este paréntesis, acuérdese, entre las trompetas y las copas que vamos a mirar. Pero haga de cuenta que se mete esto aquí también, y vemos, hermano, que aquí este capítulo nuevamente nos presenta ese contraste que hemos mirado en otras partes. Es decir, acabamos de ver una gran calamidad, acabamos de ver, hermano, una crueldad, una opresión del reino satánico, y aquí ahora pasamos a otra imagen. Entonces lo que vamos a ver aquí ahora es una imagen de victoria,
de poder, de conquista y del Cristo de la gloria, hermano, que es el conquistador final y sobre todas las cosas. Entonces, este capítulo, ¿verdad?, nos enseña la gloriosa revelación de una imagen de victoria, como vamos a ver al entrar a los versículos. Porque, por ejemplo, anteriormente, en el capítulo 13, cuando estudiamos las bestias, vimos que una de ellas, usted me dice cuál, la primera o la segunda, tenía cuernos como de cordero, pero tenía una boca que hablaba como dragón. ¿Se acuerdan cuál bestia era esa? ¿La primera o la segunda? ¿Ah? La segunda, el falso profeta, ¿verdad? Entonces, el capítulo 13 nos mostró, por decirlo así, al cordero de Satanás, al cordero del diablo. Pero este capítulo nos va a volver a traer a nuestra mente al verdadero cordero, hermano, al cordero de Dios, aquel que dice San Juan 1:29, el que quita el pecado del mundo. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Lo vimos allá, ¿verdad? Al cordero de Satanás, el falso profeta, haciendo estragos en la tierra, pero aquí vamos a ver al cordero de Dios, al verdadero Señor, al verdadero Dios y digno de ser adorado, y lo vamos a ver listo para gobernar sobre la tierra. Así que vamos a ver aquí varias visiones, por eso que vamos a verlo en secciones, ¿verdad? Vamos a verlo en diferentes secciones. Hoy vamos a considerar, si nos alcanza el tiempo, estos primeros versículos, pero hay por lo menos 7 visiones en este capítulo que Juan observa. Acuérdese que el libro de Apocalipsis es una sola revelación, una sola. Pero en esta revelación hay muchas visiones. Juan ve diferentes cosas, pero es una sola revelación. Entonces, solo en este capítulo vamos a hallar 7 visiones. Y bueno, están en el versículo 1, versículo 6, versículo 13, versículo 14, versículo 15, 17 y 18. En todos esos versículos vamos a irlo mirando poco a poco. Ahora, esto o está, digamos, desglosado de esa manera para que sea como un índice, como una breve ojeada, como se dice, a los hechos que serán revelados en mayor detalle en los últimos capítulos del Apocalipsis. Y vuelvo a insistirle nuevamente, el libro del Apocalipsis no está escrito en orden cronológico. Grábese eso, ¿verdad? Para que no nos confundamos cuando lleguemos a capítulos como estos. Porque aquí vamos a ver en primer lugar que aparece Cristo Jesús, y dice Juan que miró al Cordero en pie sobre el monte de Sión y con una compañía de 144,000. Entonces, como comienza de esa manera, vemos, hermano, en primer lugar que Juan dice que el Cordero estaba en pie, porque usted va a ver una y otra vez en el libro que a Jesús lo va a presentar así. ¿Cómo? Como el Cordero que fue inmolado, como lo vimos en el capítulo 5. ¿Qué quiere decir inmolado? Que fue martirizado o asesinado, pero de pie. O sea que tiene las marcas de haber sido muerto, pero está de pie. ¿Qué significa? Que es un Cristo victorioso, porque fue muerto, pero ha resucitado y permanece vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Entonces, hermano, vemos que aquí, cuando vemos estos primeros versículos, hay diferencias de opiniones en cuanto al lugar donde suceden estas cosas, y por eso es importante que tomemos en cuenta estos pequeños detalles que le menciono, ¿verdad? De que el libro no está escrito así en un orden secuencial, sino que a veces se adelanta a las cosas como en esta ocasión. Por ejemplo, vamos a ver, hermano, que respecto al lugar donde está aquí, ¿qué dice la Biblia
¿En dónde se encuentra el Cordero? Se encuentra en el monte de Sión. Ahora, rápidamente, usted, nosotros que ya estamos familiarizados un poquito con la Biblia, entendemos que el monte de Sión es un lugar literal aquí en la tierra. Amén. Pero cuando nos adentramos un poquito más en la Biblia, también entendemos que allá arriba, a la Jerusalén de arriba, también se le llama el monte de Sión. Entonces aquí esto ha causado un poquito de conflicto, ¿verdad? Porque hay quienes opinan que esta escena que estamos viendo aquí no es en la tierra, sino en el cielo. ¿Por qué? Bueno, dicen que el Cordero no puede estar presente en la tierra a la mitad de la gran tribulación. Si decimos que es el monte Sión, que está en Jerusalén, ¿verdad? Porque es una colina cerquita de la ciudad de Jerusalén. Vamos a ver un detalle de eso ahorita. Entonces dicen que no puede ser porque sería que Cristo está ahorita, como vamos en el relato del libro, que estamos en la mitad de la gran tribulación. No puede aparecer Cristo ahorita aquí porque Cristo va a venir hasta el final. Entonces ahí es donde cae el error de pensar que estamos siguiendo una secuencia. ¿Se da cuenta? Entonces aquí es verdad que Jesús aparece en la tierra, porque entonces están los que opinan que es una escena en el cielo, porque les digo que, por ejemplo, en Hebreos capítulo 12 y versículo 22 se habla de la ciudad del cielo o la nueva Jerusalén como el monte de Sión, pero está hablando de la Sión celestial, de la ciudad de allá de arriba. Amén. Entonces hay quienes dicen que aquí se está hablando de allá de la ciudad de arriba. Por otro lado, están los que opinan que debe ser que se trata de una escena en la tierra y que literalmente el monte de Sión aquí que habla Juan es ese monte de Sión que está ubicado en una parte específica, en una colina de Jerusalén. Amén. Entonces, y yo personalmente también, usted puede, porque estas son cuestiones en las que usted puede echar a andar su pensamiento y buscarle por aquí, por acá en la Biblia y en su pensamiento. Yo personalmente creo que se trata de la tierra donde está sucediendo esta escena. Ahora, ¿por qué es importante tomar en cuenta estas cositas, hermano? Por ejemplo, hablar del monte de Sión es hablar de algo muy importante en la Biblia. Por ejemplo, más que nada cuando se trata de una relación con Israel, porque este lugar es mencionado por primera vez en el libro de Segundo de Samuel capítulo 5 y versículo 7, la primera vez que se menciona a Sión. ¿Y cuándo fue o qué era lo que había pasado ahí? Bueno, esa era una ciudad o una fortaleza, una guarnición, un puesto de resistencia contra ejércitos que tenían los jebuseos. ¿Quiénes eran los jebuseos? Bueno, los jebuseos eran los que habitaban esa parte de la tierra de Canaán antes de que los israelitas llegaran a la tierra. Eran los jebuseos, gente fuerte, poderosa, y ahí estaban. Pero dice en ese texto de Samuel, segundo de Samuel 5:7, que David, hasta que llegó David, imagínense cuánto tiempo pasó, fue que se pudo conquistar a Jebús o la ciudad de los jebuseos. Y entonces ahí es la primera vez que la Biblia nos dice, hermano, que cuando David la tomó o conquistó esa ciudad, le puso por nombre la ciudad de David, la cual es la ciudad de Sión. Amén. Entonces es la primera vez que se ve el nombre Sión en la Biblia. Vaya viendo lo importante que es, hermano, entonces esto. Entonces más adelante David la llamó, porque él la conquistó, la ciudad de David. Primero de Crónicas 11:5. Ahí vemos. Ahora, hablando de Sión todavía, después de la construcción del templo de Salomón sobre el monte Moría, ¿quién se acuerda qué fue lo que pasó en el monte Moría? Ahí fue donde se construyó el templo de Salomón.
¿Se acuerdan, hermano? Echan a andar su memoria. Ahí fue el lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. En ese lugar es donde se construyó el templo de Salomón. En ese lugar. Oiga bien, entonces, hermano, después de la construcción del templo de Salomón en el monte Moriah y el transporte del arca del pacto a este lugar, el nombre Sión ya no nada más representaba un monte allí en Jerusalén, una colina, un montecito, sino que el nombre Sión vino también a designar el lugar del templo. Es decir, que todos los judíos cuando hablaban de Sión hacían referencia al templo, ¿verdad? Por eso es que anhelaban estar en Sión, en el templo. Y hay muchos pasajes, ¿verdad? Isaías 8:18, 18:7, amén. Ahora, también con el paso del tiempo, Sión fue designada como un sinónimo de Jerusalén. Es decir, hablar de Sión para los judíos hasta el día de hoy era hablar de esa colina en Jerusalén, del templo de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén y por último, hermano, de todo Israel, para que usted vea la importancia del monte de Sión. Por eso es que aparece aquí, al final del tiempo, porque llegó a ser tan importante, hermano, que toda la nación después Dios la llamaba Sión, no solamente a ese montecito o al templo, sino a todo Israel, como nos lo dice Salmo 126, versículo 1, por ejemplo. Allí habla de la santa Sión, del lugar, como quien dice, de Dios, alabado el nombre del Señor, y cómo Dios tenía y tiene un grande aprecio por este lugar, bendito el Señor. De las 110 veces que se menciona Sión en la Biblia, ¿cuántas veces se menciona? 110 veces se menciona Sión en la Biblia, para que usted tenga idea de la importancia. Por lo menos 90 de ellas se refiere al gran amor de Dios por ella. Por ejemplo, el Salmo 2, versículo 6, leamos ese nada más, hermano. No quiero leerlos todos porque pues el tiempo, ¿verdad?, avanza rapidísimo. Pero vamos a leer ese para que usted vea solo un ejemplo de que por lo menos de las 110, en 90 ocasiones de que se habla de Sión, se refiere al amor que Dios tenía por este pueblo. A su nombre sea la gloria, aleluya. ¿Estamos ahí, hermano? Salmo 2, versículo 6, dice la Biblia: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, dice Dios, mi santo monte. ¿A qué rey se está refiriendo? Al Mesías, al Mesías. Alabado el nombre del Señor. Ahora, bueno, dije que íbamos a leer ese nada más, pero no, hay otro que quiero que leamos también. Este es muy importante. Isaías 2, 1 al 4. Y dejamos a Sión, ¿verdad? Tranquilo, gloria a Dios. Isaías capítulo 2, versículo 1 al 4, hablando de los tiempos del fin. Mire cómo dice el profeta. ¿Estamos ahí, hermanos? Capítulo 2 de Isaías, versículo 1 al 4. Dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos. ¿Cuándo? En lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión, ¿de dónde? De Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová.
y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adestriarán más para la guerra. Amén. Ese es un pasaje clave, hermano, para lo que estamos viendo acá sobre el lugar donde aparece Cristo en la tierra. O sea que es como un anticipo, un adelanto de la segunda venida de Cristo a la tierra. Y lo vemos entonces en el monte de Sión, porque el monte de Sión o Jerusalén va a ser el centro del gobierno de Cristo durante los 1000 años que Él va a gobernar. Note, allí van a venir todas las naciones, todas. ¿Cuáles naciones? Las que salieron de la gran tribulación, porque no todos van a ser eliminados. Lo vamos a ver con detalle cuando lleguemos allá, ¿verdad? Cuando se hable de eso. Pero usted ve que ahí Isaías dice que vendrá, de ahí saldrá la ley, no habrá más guerras ni nada de eso, porque como el rey es el que gobernará en Sión, entonces todo estará en paz y tranquilo. Ahora, por eso es que Juan, volviendo al Apocalipsis, lo ve aquí, hermano, en el monte Sión, bendito el nombre del Señor, y el Cordero no está solo. Dice Juan que lo ve acompañado de 144,000 personas, las cuales tienen un sello sobre la frente. ¿Cuál es el sello que tienen según lo que dice el apóstol? Tienen el nombre de Dios, el Padre, y el del Cordero, sellado, es el sello. Y usted sabe que cuando hablamos de sello anteriormente hemos dicho que es sinónimo o símbolo de el sello, de propiedad, de identidad y de protección. Eso simboliza el sello en la Biblia. Entonces lo vemos a estos 144,000 con ese sello. Ahora surge una pregunta que quizá también usted, si tiene memoria y se acuerda de lo que hemos venido estudiando, ¿son estos 144,000 los mismos que están registrados en el capítulo 7? Esa es otra incógnita y ese es otro motivo de debates entre los eruditos o los comentaristas bíblicos. Nosotros vamos a irnos, ¿verdad?, por lo más que podemos entender que es lo más probable según lo que hemos podido comprobar aquí con la Biblia. Y bueno, hay cosas que exactamente uno no las puede saber, pero vamos a ver, hermano. Entonces, ¿son ellos los mismos? Hay también dos pensamientos respecto a estos 144,000 de este capítulo 14. Según algunos, este grupo de 144,000 son diferentes a los del capítulo 7, es decir, es otro grupo. Estos serían 144,000 que están en el cielo, ¿verdad? Están en el cielo y que fueron cristianos de todas las edades, los cuales han sido sacados por Dios o para Dios como primicias de entre la iglesia por ser un tipo de cristianos que rendieron un servicio muy especial. Entonces está este grupo que piensa así: son 144,000 personas de la iglesia que están en el cielo, pero que tuvieron un servicio tan especial a Dios, tan profundo y dedicado, que tienen un lugar privilegiado. Ese es un pensamiento. Pero por el otro lado, y también es nuestra posición, ¿verdad?, lo que yo pienso también como predicador y como lector de la Biblia, que estos 144,000 son los mismos del capítulo 7 que ya vimos. ¿Por qué pensamos eso? Bueno, esos mismos porque, bueno, aquellos eran sellados, ¿se acuerdan? 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel. O sea que eran, étnicamente hablando, eran judíos. Y yo creo, junto con muchos otros comentaristas de la Biblia, que son los mismos. Amén. Ahora, creemos que ellos pudieron salir victoriosos
gracias al sello que ellos recibieron en su frente de parte de Dios, que vemos, ¿verdad?, de su Padre y del Cordero. Ahora, este sello garantizaba, como dijimos, la propiedad de Dios, pero también la protección de Dios sobre ellos. ¿Para qué era el sello? ¿Qué dijimos que era en el capítulo 7? Que iban a ser los siervos de Dios, que iban a ser sellados. Ellos iban a llevar la palabra, porque eran llamados siervos. Le iban a servir a Dios en la gran tribulación. Y los marcó Dios, ¿para qué? Para que pudieran completar su tarea. De tal modo que es un sello de protección. Iban a andar en medio de la gran tribulación, iban a pelear contra la bestia, contra su gobierno, iban a enfrentar todo eso, pero no iban a poder ser vencidos porque están protegidos por Dios. A su nombre, gloria. Están guardados por un propósito para Dios. Porque toda gente, no solamente un predicador, todo hermano que Dios tenga un propósito con él en su vida, es inmortal hasta cierto punto, hermano, ¿verdad? Inmortal. ¿Cómo inmortal, pastor? Bueno, usted no se va a morir hasta que Dios quiera. ¿Están ahí? Por ejemplo, si Dios a usted tiene un llamado para que sea pastor y ahorita no es pastor, y si el diablo lo quiere matar ahorita, no va a poder matarlo porque usted tiene que ser pastor y tiene que predicar 10 años, digamos, antes de que se muera. Entonces, eso se va a cumplir porque Dios es el propósito que tiene y Dios no va a dejar que el diablo venga a estorbarle los planes. ¿Se da cuenta? Entonces, los 144,000 estaban dedicados a la predicación, a llevar la palabra por todo el mundo. Ahí es donde se cumple la palabra de Mateo capítulo 24, y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Allí es que se cumple la palabra esa, hermano. Entonces, estos que vemos aquí en el capítulo 14, más o menos pudiéramos entender si por ejemplo, lo que el falso profeta hará con la imagen de la bestia al imponer su adoración es similar, como dijimos anteriormente, a lo que sucedió en Babilonia con la estatua de Nabucodonosor. Entonces, lo que sucederá con los 144,000 del capítulo 7 es semejante a lo que sucedió con los 3 jóvenes hebreos que pasaron por el horno de fuego, pero ¿se murieron? No. Entonces ellos pasarán por la gran tribulación, enfrentarán todo eso, pero saldrán victoriosos también. ¿Con quién aparecieron los 3 jóvenes hebreos en el fuego? Con el Cordero, hermano. Ahí estaba el Cordero. Ahora, ¿con quién ve Juan a estos 144,000? Amén. En el monte de Sión, con el Cordero. El Cordero siempre estuvo con ellos. El Cordero siempre los acompañó, pero ahora visiblemente y físicamente está con ellos en la tierra en su segunda venida. Amén. Entonces nos estamos adelantando hasta la segunda venida, ¿verdad? Porque eso tenemos que tenerlo en la mente. Ahora, fíjese que aquí, en el versículo 2, vemos que Juan dice que oyó una voz del cielo y esta voz era como estruendo de muchas aguas. Amén. Y dice que tiene esta voz un sonido tronante, ¿verdad? Tronante. Y se puede entender que es algo similar a lo que Juan quiere describir como estruendo de muchas aguas. Sería como el ruido que hace una catarata enorme. Yo nunca he tenido la oportunidad de estar en unas cataratas enormes como las del Niágara por allá en Nueva York, creo que están esas, frontera Canadá, y otras que están por acá en Sudamérica, en las cataratas famosas de Iguazú, que están por allá en Argentina y otros países, que son enormes, hermano. Yo he estado en lugares pequeñitos, donde caen chorros de agua, pequeñitos, pero aunque sean pequeñitos, cuando el agua cae, hermano, hace un ruido fuerte. Hace un ruido fuerte. ¿Por qué cree usted que si usted, por ejemplo, en su casa tiene una gotera, no lo deja dormir toda la noche? Hay una gotita de agua, hermano. Hace ruido. Tic, tic, ¿verdad? Y eso fastidia, hermano. Entonces, imagínense unas cataratas
enormes. Entonces Juan oye la voz de esta manera, por eso es que él dice como estruendo de muchas aguas. Ahora, aunque hemos visto que anteriormente la voz de Dios es descrita así, es decir, una voz tronante como estruendo de muchas aguas, lo vimos en el capítulo 1, verso 15, el capítulo 4, verso 5, pero al parecer aquí no se trata, hermano, de la voz de Dios. ¿Cómo? Parece que aquí se trata de un coro celestial, un coro quienes cantaban y tocaban sus arpas, ¿verdad? Porque mire cómo dice el texto. Dice, y la voz que oí, ¿qué dice? Ahí dice de quién era. Era como de arpistas que tocaban sus arpas. Aleluya. Entonces vemos ahí, hermano, que el arpa, por ejemplo, hablando del arpa, se menciona también muchas veces en la Biblia, y siempre que se mencionan las arpas en la Biblia, están asociadas con gozo, con gozo. Escuche, posiblemente, según algunos pensadores, el arpa es el instrumento más bello que hay, más bello de todos los instrumentos. No se diga en la antigüedad. ¿Se acuerdan qué instrumento tocaba David? El arpa. Amén. Hoy día también hay gente que toca arpa. Yo no sé si usted ha escuchado, pero sueltan, hermano, un sonido muy lindo, muy lindo. Entonces hay quienes piensan que es el instrumento más bello de todos, hermano. Pero lo interesante es que cuando nosotros vemos en la Biblia esto, siempre va asociado con gozo, con gozo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, hermano, por ejemplo, en el capítulo 5 del libro, cuando estuvimos mirándolo ahí, y en el versículo 8 se nos dijo que los 24 ancianos tenían algo en las manos. ¿Se acuerdan qué era? Arpas. Ahora, ¿se acuerdan a quién, según las comparaciones que hicimos con la Biblia, a quién representan los 24 ancianos? Ya tiene rato que vimos eso. A la iglesia. ¿Por qué dijimos que representan a la iglesia arrebatada en el cielo? Porque toda la descripción que Juan da de ellos es exactamente lo que Dios ha hecho con la iglesia. Las coronas en la cabeza, las vestiduras blancas, amén, sentados en tronos, todo eso. Entonces, hermano, vemos, hermano, que están alrededor del trono de Dios y tienen arpas en sus manos los 24 ancianos. Ahora, quienes aquí cantan pudieran ser, no, decimos pudieran porque no sabemos en realidad, pudieran ser los redimidos que salieron de la gran tribulación y que están entonando este cántico nuevo delante del trono y de todos los que están alrededor de él. Este es un cántico de victoria y posiblemente sean todos los redimidos de la gran tribulación y también unidos a las arpas y al canto de la iglesia en el cielo. Amén, porque la iglesia, es decir, los 24 ancianos con las arpas, es una representación de la iglesia. Y si hay algo que la iglesia vamos a ir a hacer al cielo, hermano, es a adorar a Dios y a gozarnos en la presencia de Dios. Hace días venía platicando con Daniel, ¿verdad? Y me venía haciendo preguntas acerca del cielo. Y él decía, él se imaginaba el cielo como a veces, hermanos, lo presentan en las películas, ¿verdad? Vamos a estar como en una nube, solo vamos a estar ahí parados, ¿verdad? Y yo me imagino que el pensamiento de él es ese, ¿verdad? O era ese, y el de mucha gente es esa, ¿verdad? Por eso hay quienes dicen que el cielo es aburrido. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. No, en el cielo lo que menos va a haber, hermano, es inactividad, ¿verdad? No es que la gente va a estar así nada más, con un arpa en la mano, o sentado en una nube, o sin hacer nada. No, es una actividad como ninguna otra, hermano, hemos realizado aquí en la tierra. Si usted ve en el libro, este es el libro que nos está revelando el futuro y lo que va a ver allá arriba,
donde más cánticos y adoración se hablan acerca de Dios y de su trono en toda la Biblia, en toda la Biblia. O sea que el cielo va a ser un lugar de mucha actividad, hermano. Le digo, no, hijo, no creas el cielo. Entonces, ¿cómo va a ser? Amén, va a ser como una ciudad. Sí, le digo, podemos pensar que va a ser como una ciudad donde vamos a vivir y vamos a movernos y vamos a andar y vamos a trabajar y Dios va a poner algunas cosas que tenemos que hacer. Ya se puso triste usted, me va a poner a trabajar allá también. Y yo escapando del trabajo, no, pero el cielo va a ser así. ¿Y qué dice la Biblia que es la Nueva Jerusalén? Es una ciudad, y es una ciudad enorme, hermano, enorme. Entonces, ya vamos a verlo cuando lleguemos allá. Pero entonces, hermano, vemos que lo que estamos mirando aquí, hermano, hay un cántico nuevo y vemos un grande contraste. Por eso dijimos que es un capítulo que contrasta bastante con los anteriores, porque por ejemplo, imagínense, acabamos de ver la bestia, el anticristo y el falso profeta, cómo sembraron pánico, dolor, amargura, tristeza en todos sus acompañantes. Pero aquí los que acompañan al Cordero estarán llenos de gozo y de alegría, porque donde está el Cordero nunca falta el gozo, hermano. Por eso es que en la iglesia hay gozo, ¿verdad? Por eso es que aquí nos gozamos nosotros y nos alegramos y cantamos y hacemos tantas cosas para Dios, porque donde está el Cordero siempre va a haber alegría, siempre va a haber gozo. A su nombre sea la gloria. Entonces, hermanos, aquí hay un dato interesante, ¿verdad? Hay un dato interesante que vamos a ver, y es que en cuanto a este cántico nuevo, dice Juan que nadie lo podía aprender. O sea, hay unas voces fuertes allá arriba que no se nos dice quiénes son, pero pensamos que son los redimidos, los que han salido de la gran tribulación. Y ellos cantan este cántico nuevo. ¿Por qué? Porque han sido redimidos de entre la tierra. Pero nadie lo puede aprender en el cielo. Nadie. Solo los 144,000 que están con el Cordero en la tierra. Solo ellos lo pueden aprender. Amén. Y esto es interesante, hermano. Ahora, usted se imagina, entonces quiere decir que tenemos a los 144,000 que se van a unir y a sincronizar, digamos así, con todas esas voces de arpistas, de arpas, hermano, y que van también ellos a convertirse, por decirlo así, en cantores aquí en la tierra, hermano. Amén, en la tierra. ¿Cuántos? 144,000. Ahora, ¿usted se imagina cómo si hubiera un canto de 144,000 personas juntas, hermano? Mire, si aquí a nosotros, cuando nos dan ganas de cantar, qué bonito se oye, hermano. Es decir, cuando todos estamos cantando, amén, cuando todos estamos cantando de verdad, hermano, hasta pasamos el sonido de la música y se oye el canto cuando todos estamos metidos. Ahora, ¿cuánto más cuando los instrumentos se apaguen y que aquí este grupito levantemos la voz y cantemos un coro a todo pulmón? Eso se oye precioso, hermano, hermoso. Ahora imagínense 144,000 voces unidas en un canto. Eso va a ser, hermano, preciosísimo, hermosísimo. Y aquí lo interesante es que solo los 144,000 en la tierra son los únicos que pueden aprender ese cántico. Vamos a ver por qué, ¿verdad? Amén. Entonces, no es que ellos sean mejores cantores, ¿verdad? Como piensa hoy la gente, porque hoy muchas veces en las iglesias, hermanos, se piensa y en todas partes, ¿verdad?, que solamente los que cantan bien afinados son los que merecen, por ejemplo, no sé, ser cantores o cantantes o cantar. Por ejemplo, hay iglesias, ¿verdad?, que tienen su coro y en ese coro están seleccionadas las mejores voces. Bueno, claro, uno entiende, pues van a cantar, se trata de que se oiga muy bonito, ¿verdad? Ahora, pero si eso es en un sentido de orgullo, hermano, y en un sentido de desprecio
a otra gente que no canta bien, porque de todo habemos en la iglesia, ¿verdad? Eso es así. Pero no es porque estos cantan mejor que solo ellos pueden aprender el cántico. No, es que ellos, mis amados hermanos, son gentes privilegiadas delante de Dios. Ahora, ¿por qué es un privilegio que Dios les da a ellos? Amén. Nadie más en la tierra trabajó, sufrió y soportó los estragos de la gran tribulación, sino ellos, los 144,000. Hubo muchos que en los primeros años murieron. Hubo muchos que lucharon y murieron. Pero estos atravesaron todo el periodo de la gran tribulación, porque aquí en el capítulo 7 los vimos comenzando la gran tribulación y aquí los estamos viendo al final de la gran tribulación. Ellos la han atravesado y ya han vencido, pero han sufrido, hermano. No crea que es que ellos, como están sellados, se la pasaron tomando limonada y tranquilo. No, no, no. Sufrieron también, batallaron, lucharon, lloraron quizá, hermano. Óigame, tantas cosas, pero vencieron. Y ahora tienen este privilegio de entonar un cántico nuevo, uno que nunca ha sido cantado en el cielo hasta hoy. Nunca. ¿Qué cantaron? No sabemos, ¿verdad? Pero ese cántico nunca ha sido cantado hasta este momento. ¿Cuándo será cantado? Para ese momento especial, único. A su nombre sea la gloria. Ahora, son privilegiados por esta razón. ¿Por qué? Como dijimos, los mejores adoradores, y usted juzgue eso, sin lugar a dudas, son aquellos que saben adorar a Dios con sacrificio. ¿Sí o no? Esos son los mejores adoradores. Los que sacrifican alabanza, como dice Hebreos 13:15. Ofrecer a Dios sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Es decir, la vida toda entregada a Dios, ese es el sacrificio de alabanza. Ahora, ¿ellos se sacrificaron? Sí. ¿Ellos lucharon? Sí. ¿Ellos vencieron con sacrificio, con lágrimas, con sudor, con sangre? Sí. Ellos merecen el privilegio. Entonces, solo ellos lo pueden aprender, nadie más. Y eso es así, hermano, porque solo los adoradores, hermano, que adoran, hermano, o que saben adorar con sacrificio de alabanza, amén, son esos que entienden que todo, hermano, es por gracia de Dios y porque son y han sido redimidos por la sangre del Cordero. Y hay agradecimiento por eso. Por eso es que cuando hablamos, hermano, por ejemplo, de adoradores, cuando hablamos de gentes que cantan, de todas estas cosas de ministerios de alabanza y de oración, ¿por qué cree usted, hermano, que tenemos tanta carne y tanta gente orgullosa y egoísta y prepotente en la iglesia de hoy? Hablando de supuestos adoradores. ¿Por qué cree usted? Porque esta gente no entiende ni no están agradecidos, hermano, con Dios. Pero estos están agradecidos porque dice que son redimidos de Dios. ¿Quiénes son los redimidos? Porque otra cosa por las que solo ellos lo pueden aprender y no, por ejemplo, los ángeles del cielo, es porque los ángeles no han sido redimidos. Ellos, los ángeles, no saben lo que es ser perdonados por Dios, hermano. O sea, experimentar una gratitud por haber sido perdonados, eso debe de ser algo grande en nosotros. Cuando nosotros nos olvidamos de eso, es que empezamos a hacer las cosas al ahí se va, hermano. Todos nuestros servicios, nuestros cultos, los cánticos, cuando usted le dan un canto o cuando usted lo ponen a predicar o cuando usted lo ponen a hacer algo, cuando usted se olvida que usted fue redimido y perdonado de todos sus pecados y que usted no se merecía eso y usted se olvidó de eso, usted viene y lo hace como cualquier cosa. El que me salga, a ver cuál me... Pero cuando usted entiende que esto es un privilegio, hermano, por eso es que se le llama privilegios a los especiales. ¿Por qué? Porque no nos los merecemos, hermano. Pero Él nos limpió y nos perdonó y ahora nos ha dado esta oportunidad.
Entonces, cuando uno entiende eso, lo hace ¿cómo? Con mucho gozo y con mucho agradecimiento. ¿Están ahí, hermano? Eso es. Y por eso es que ellos, y nadie mejor que esta gente, es la que sabe adorar a Dios, a su nombre, gloria. Por ejemplo, mire, David, el dulce cantor de Israel, exclamó en uno de sus salmos, en el Salmo 27, versículo 6. Mire cómo dijo David ahí, Salmo 27, 6. Porque Él me esconderá en su tabernáculo. Escuche, Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo, ¿qué dice? Yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Exactamente lo mismo que estamos diciendo. Él, ¿qué dice? Amén. Me ocultará, me protegerá, me pondrá una roca en alto, levantará mi cabeza sobre mis enemigos. ¿Cuál es el resultado de entender todo eso, hermano? Cantaré, dice, cantaré. Amén. Cantaré a Jehová sacrificios de júbilo, entonaré alabanzas a Jehová. Hermano, ¿cree que canta? Ay, hermano, ¿cuánta gente hay que no quiere cantar a Dios, hermano? ¿Verdad? ¿Cuánta gente hay que, mire, no estamos diciendo que no, hermanos, que yo no canto bien, es que mejor, no estamos hablando de eso, hermano. Usted sabe que aquí no tenemos ese problema, ¿no? Aquí todos, hermanos, somos adoradores y todos hemos sido perdonados. El que canta bien, el que canta mal, el que se entona, el que no se entona. No estamos haciendo nada para ser vistos de los hombres, hermano. Así que si de repente un día el presidente de caballero o de dama le dice, hermano, y le pongo a cantar, amén. Yo canto, hermano, póngame ahí y cante. Un consejo que yo siempre le doy a todos: cierre los ojos. Si usted siente que da pena que la gente lo vea, cierre los ojos y nadie lo va a ver. Tranquilo. Y adore a Dios, pero tenga siempre presente eso: usted ha sido perdonado, usted ha sido rescatado. Usted y yo merecíamos estar en el infierno, hermanos, pero Él nos limpió, nos restauró, nos dio este privilegio y nos da a nosotros esta oportunidad. Entonces, por eso, cada vez que tenga un privilegio de cualquier cosa, piense en eso, piense en eso, y ahí le va a salir mucho mejor, hermano. Mucho mejor lo que uno hace para Dios. A su nombre sea la gloria. Mire lo que dice David. También otro salmo, 107, versículo 1 y 2, dice el salmista, Salmo 7, 1 y 2. Dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno. Oiga, Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Fíjese lo que dice a continuación: díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. ¿Están ahí, hermano? ¿Quiénes son los que son motivados a alabar a Dios? Los redimidos, los rescatados, los perdonados. A su nombre sea la gloria. Alabad a Dios, dice. Hermano, no es cualquier cosa. Yo pensé que iba a terminar todo esto, hermano, pero ya el tiempo se fue. Pero no es cualquier cosa la música en la iglesia. Es algo especial, adoración a Dios, hermano. Por eso es que todos, cuando se trata, hermano, del devocional, por ejemplo, todos debiéramos estar concentrados en eso. Todos metidos ahí, hermano, adorando a Dios. Desde los que ministran la alabanza
hasta los que estamos, hasta el que está el último allá atrás, concentrados, haciéndolo todo para la gloria de Dios, hermano. Amén. Todo eso, o sea, porque no es cualquier cosa. Hoy se toma como cualquier cosa, como le digo, como que fuera una presentación, el show, como que aquí viene la gente, hermano, a las iglesias, ¿verdad? A ser vistos, a ponerse, para ser resaltados ellos, todo el shows que hacen los artistas mundanos de hoy, hermano. Está diciendo el pastor David, imagínese usted, invitan a este Marino, ese, el que canta esos cantos tan bonitos antiguos. Y dice el pastor que invitan a Marino a una iglesia y cuando le piden los hermanos que si se puede tomar una foto con él, ya al final, les añade más el cobro, porque cobran estos artistas ahora por ir a cantar a una iglesia. La mayoría están así. Denny Berríos, ese que canta, oh, balaba. Todos esos cantos bonitos que aquí cantamos, hermano, que esa gente cuando empezó muy bien. Pero ahora, hermano, hace poquito pasaron un video donde dejó un concierto a toda la gente ahí enojada porque no le llegaron al precio, le faltaron para pagarle lo que él quería. Y salió el tipo a decir, ay no, pues es que no puedo porque… Entonces, uno entiende, ¿verdad? Está bien, merece una ofrenda, pero una ofrenda. Pero ¿para quién lo están haciendo entonces? ¿Verdad que no lo están haciendo para Dios? No lo están haciendo para llevar el mensaje a las almas que pueden haber ahí, lo están haciendo para ellos. Y yo, hermano, sinceramente, no encuentro en la Biblia un ministerio de alabanza, en el sentido, escúcheme, para que no se confunda, de que la gente quiera vivir de eso. Hay un solo ministerio en la Biblia del cual la gente puede vivir de él, y es el ministerio de la palabra. Todos los que se ocupan en predicar, evangelistas, pastores, misioneros, los maestros, toda esa gente que se dedica al ministerio de la palabra, el obrero es digno de su salario, dice la Biblia. Solo el ministerio de la palabra es el que da al hombre la posibilidad de que viva de él. Dejó su trabajo, el pastor, porque tiene que atender la iglesia, entonces la iglesia lo va a sostener. El evangelista se dedicó completamente al ministerio, dejó su trabajo y ahora anda por las iglesias predicando, las ofrendas de la iglesia lo van a sostener. Pero ¿dónde en la Biblia sale que los músicos cantores del templo, por ejemplo, se iban de ciudad en ciudad para cantar allá y para… ¿Dónde dice eso la Biblia? No dice nada de eso. Claro, los cantores cantaban en el templo, pero era en el templo. Pero no es que iban a andar de templo en templo o de lugar, ciudad por allá, vamos ahora a tener un concierto allá y cantarle a Jehová allá. No, hermano. Entonces, pero el problema de estos músicos de hoy es que quieren vivir de ahí y muchos están viviendo de ahí. Por eso es que caen en todas estas cosas. Pero la adoración nunca tuvo ese propósito. La adoración y la música en la iglesia es bien importante, hermano. Bien importante. Por eso todos nosotros que alabamos a Dios, los hermanos que tocan un instrumento, todos debemos consagrarnos lo más que podamos a Dios. Yo le dije a los músicos de esta iglesia, hermanos, deben de buscar un día para ayunar los músicos. Yo no sé si se lo olvidó ya a los hermanos, o lo están haciendo todavía, ¿verdad? Pero un día que tienen que ayunar, porque si no vamos a tener pura carne aquí, hermano, tocando. Carne allá y carne aquí, imagínense. Una carnicería, ¿no? Que Dios nos ayude, hermano. Entonces, yo creo que si entendemos, hermano, no es cualquier cosa la música. Todos nosotros debemos, antes la gente, hermano, en las iglesias le ponían un devocional, hermano, uno hasta ayunaba por ese devocional. Que me toca, ¿verdad? Cuando por ejemplo le ponen el devocional a Arielito, hermano, ese niño ni duerme, ni nos deja en paz a nosotros tampoco.
papi que esto, papi que lo otro, y que mira, y que esta voz canta, y que cómo ves, y que estará bien este, y que mira, ya, y cómo. Y ahí trae su cuaderno para arriba y para abajo. Ojalá que siga así todo el tiempo, ¿verdad? Pero él desea, lo anhela, hermano. A su nombre sea la gloria. Entonces todos nosotros debemos ser como eso, como los niños, hermano, ¿verdad? Debemos ser nosotros también, anhelar, adorar a Dios con corazón sincero. ¿Sabe usted por qué tenemos tantos problemas en la iglesia de hoy respecto a esto de la adoración de la música? Porque la mayoría de los músicos son carnales. Nosotros tratamos de enseñar aquí a los músicos. Yo sé que aquí los músicos, hermanos, si están aquí, pues es porque están dando testimonio, ¿verdad? Y el que no da testimonio, pues hay que sentarlo. Pero, hermano, ¿sabe por qué es ese problema? Porque la mayoría no están viviendo para Dios, sino para sí. Y eso afecta bastante lo que es, hermano, la presencia de Dios en los cultos y todo eso, porque no es nada más, hermano, como una entrada para el culto, no, es algo fuerte del corazón. Estamos hablando de que estamos viendo música del cielo, hermano. Música en el cielo, arriba. ¿Cuánto más cuando se hace aquí abajo? Debemos procurar hacerlo bien, hermano. A su nombre sea la gloria, aleluya. Así que, hermano, ya no me va a alcanzar más para más. Aquí le vamos a poner un puntito, ¿verdad? Y cuando lleguemos el próximo martes vamos a ver el versículo 4, ¿verdad? La pureza de los adoradores. Vamos a escribir cómo está la cosa ahí y qué dio Juan respecto a eso también. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar de pie, hermanos. Aleluya, y vamos a darle gracias a Dios por su palabra y también por la ofrenda. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu misericordia, Señor amado.